Y también estamos atentos a lo que sucede en el territorio estadounidense, donde se han dado diversas protestas en contra del despliegue de el ICE en Minnesota, en Minneapolis y también en otras partes del estado de Minnesota, donde, por ejemplo, ya se han anunciado cambios en lo que se ha denominado como un cambio en el discurso de la administración Trump en la Casa Blanca, porque se ha definido que el jefe de la patrulla fronteriza va a dejar Minnesota, mientras las protestas siguen luego de la muerte de Alex Pretty, de 37 años, este enfermero de cuidados intensivos que fue muerto a balazos en una manifestación justamente en contra del ICE por un agente, en donde recibe disparos y desde los servicios de seguridad decían que él estaba armado. Sin embargo, las imágenes distan de esa situación. Trump habló con el gobernador de Minnesota y anunció que el zar de la frontera viajará al estado. Hablamos de Tom Homan. Mientras que Gregory Bovino, el comandante general de la patrulla fronteriza, va a regresar a su puesto anterior en el centro de California, y señaló que su gobierno está revisando el actuar de los agentes del ICE en este operativo, mientras que las autoridades federales se han negado a proporcionar detalles que sustenten la afirmación de que un agente disparó mortalmente a Pretty en defensa propia. Han negado finalmente evidencias acerca de esta situación en un cuestionamiento constante de parte de las autoridades locales de Minnesota. Y Trump se reunió durante casi 2 horas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y su asesor principal, Corey Lewandowski, en la oficina oval durante la jornada de ayer en la noche, después de que Noem pidiera hablar con Trump en persona. Luego vino este cambio de relato en la Casa Blanca. Ahora hablan de una tragedia, pero culpan, eso sí, a los demócratas y el avivamiento a las protestas en contra de los servicios de la seguridad fronteriza en distintas partes de los Estados Unidos. Y justamente es un tema que queremos analizar, de cómo se ha dado este desarrollo de manifestaciones y la situación que se ha vuelto bastante crítica en Minneapolis y en otras partes de Minnesota. Nos vamos a conectar con Ignacio Morales, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, para entender un poco cómo se han dado estas protestas, pero sobre todo el tema de ya 2 ciudadanos estadounidenses fallecidos producto de acciones relacionadas con el ICE. ¿Cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, gracias por el contacto. Gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Ignacio, ¿cómo se toman estas protestas en un Estados Unidos que ha tenido varios problemas con los efectivos de seguridad? Lo hemos visto justamente en, por ejemplo, Minnesota también, con la muerte de personas que han sido detenidas por la policía, pero ahora con un servicio federal, que eso además genera una mayor tensión cuando el gobierno central interviene en asuntos estatales. Sí, bueno, efectivamente, como lo comentas tú recién, hay un problema entre el gobierno federal y los estados, sobre todo de carácter demócrata, porque Minnesota, como bien ustedes lo decían en la nota introductoria, es un bastión demócrata, al menos en las grandes urbes, y la administración Trump ha intentado militarizar, yo creo, a partir de un discurso, de una narrativa, de las acciones de estos agentes de seguridad interior, del control fronterizo, ciertos estados que pueden ser complejos. Recordemos que Tim Walz, el gobernador de Minnesota, fue el candidato a vicepresidente de Kamala Harris en la competencia presidencial anterior. Por lo tanto, han habido declaraciones cruzadas entre Trump y Walz de forma sistemática en al menos más de un año. Entonces, no es sorpresa que la administración de Trump esté desarrollando esta política, al menos en las imágenes, en el discurso, que comienza a calentar los ánimos, y desafortunadamente hay 2 personas fallecidas ya ejecutadas por estos grupos de policías, que además están en cuestión porque producto que utilizan máscaras y que están escondidos entre los grupos de policías. Es difícil saber quiénes son, cómo son los procesos de reclutamiento, cuál es el entrenamiento que tienen, cuáles son las directrices que les han entregado desde la Oficina de Seguridad Nacional, como ustedes lo comentaban en la nota anterior. Y esto probablemente puede escalar si es que no bajan un poco los decibeles en el discurso, que es algo que la Casa Blanca intentó hacer hoy día. A ver, Ignacio, para que pongamos todo en contexto, ha habido varias intervenciones del Servicio de Guardia Fronteriza, justamente de Estados Unidos, el ICE, en distintas partes de ese país. Se ha acusado, por ejemplo, que
los objetivos han sido ciudades o estados mayoritariamente demócratas o bastiones demócratas finalmente dentro de ese territorio. ¿Esa afirmación tiene argumentos reales o es solamente una perspectiva que da, dado los movimientos y también la constante oposición que existe en contra de Donald Trump, que, hay que decirlo, salió como el presidente más votado de las últimas elecciones, pero aún así ha tenido una fuerte oposición? Sí, es que es difícil saber la situación interna de seguridad no estando en Estados Unidos y en esos estados en particular. Lo que sí sabemos es que el despliegue de estas fuerzas policiales se ha desarrollado en estados en su mayoría demócratas. Esto no pasa en Texas, no pasa en Florida, no pasa en el Midwest necesariamente vinculado con los estados rojos de los republicanos, pasa más bien en los estados demócratas. Tampoco sabemos por qué Minnesota en particular, porque está muy lejos, todo lo contrario, de hecho, de la frontera con México, no son ciudades santuarios como pueden ser las ciudades del sur en frontera con México, y por lo tanto es difícil entender cuáles son las causas originarias del despliegue de estas fuerzas en ese estado en particular. Por supuesto que además hay toda una discusión respecto de si es que esta persona portaba o no portaba un arma, cuáles fueron las respuestas de esos policías, y comienzan a darse ciertas paradojas como lo que hemos visto en los últimos días, que pareciera ser que los demócratas ahora, o al menos los medios demócratas, están defendiendo el derecho a portar armas, utilizando la segunda enmienda como argumento, que es una enmienda de la cual están completamente enamorados los republicanos. Y los republicanos, al menos en el discurso oficial de la administración Trump, han dicho que quizás uno de los problemas es que esta persona haya estado armada, a pesar que en ese estado en particular sí se puede portar armas. Y no necesariamente eso va a terminar en un encuentro a disparos. En este caso lo terminó así, y al parecer los videos que hemos podido ver es que fue más bien una ejecución. Entonces, hay un montón de dimensiones: la dimensión política, la dimensión discursiva, los hechos efectivamente que ocurrieron en ese lugar, cuáles son las razones por las cuales están desplegadas estas fuerzas policiales. Y nosotros tenemos información a partir de los medios de comunicación, formales o informales, y por lo que te decía, es difícil saber cuál es efectivamente la razón o cuáles son los puntos de inseguridad que están tratando de controlar estos agentes. Lo que sí, esto puede producir un discurso masificado en Estados Unidos, sobre todo en los estados demócratas, que al final va a perjudicar la intención de Donald Trump de mantener la Casa Representante el próximo año. Esto se suma además a la política exterior, el discurso sobre de Groenlandia, el discurso sobre lo que pasó en Venezuela, los ataques sistemáticos a la OTAN, y por lo tanto está bastante revuelta la política exterior y interior del gobierno de Trump, y esto no se ve bien de cara a las elecciones, al menos. Ahora, vamos al caso de Minneapolis, porque hacía justamente la mención de que no es un asunto nuevo el enfrentamiento con agentes de seguridad. Ya había sucedido, por ejemplo, con el caso de George Floyd, donde un policía justamente asfixia y termina matando a una persona de raza negra. Ahora sí hay un tema racial, pero con la inmigración, porque ha habido justamente apuntes directos a personas, por ejemplo, con apariencia mexicana, con apariencia que no sean americana, que no son caucásicos y que son perseguidos por el ICE finalmente para ser detenidos y luego verificar su estatus migratorio. ¿Cómo es también esa situación con Minneapolis? Una ciudad que ha tenido varios de estos problemas y ha tenido varios de encontrones con los agentes de seguridad, por ejemplo. Es decir, se pudo haber también anticipado una resistencia más fuerte en ese lugar. Perdimos ahí, al parecer, la conexión con Ignacio Morales. Justamente estábamos analizando con el académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez esta situación que se da en Minnesota con estas manifestaciones. Ahí retomamos el contacto justamente con Ignacio y le consultaba acerca de esta situación. Sí, no te preocupes, Ignacio, sí, es parte también de lo que sucede con estas conexiones. Te consultaba acerca justamente de la situación de Minneapolis porque ha tenido un antecedente, el tema de George Floyd, y justamente se puede haber anticipado también una resistencia mucho más fuerte producto de antecedentes que se manejaban en Minnesota. Sí, a mí personalmente no me cabe duda que hay un sesgo racial, de persecución racial en esto. Además, al menos en el discurso de la Casa Blanca, es difícil tratar de justificar que esto sea solo por razones de seguridad. Que hay un problema de inmigración ilegal grande en Estados Unidos, que hay problemas de delincuencia serios, sobre todo en algunos estados, eso no cabe duda. Pero el discurso, si es que uno lo ve objetiva y fríamente, está plagado de una vinculación de ciertas razas con ciertas actitudes de delincuencia o de inseguridad o de incivilidad, como quiera llamarse. Y por lo tanto esto además alienta una suerte de resistencia general de la población, sobre todo en estados que no necesariamente defienden la política interior del gobierno de Donald Trump, que
que está alineado con los republicanos, pero que difícilmente va a poder contar con ese apoyo sistemático si es que comienzan a seguir, o sea, si siguen pasando estas cosas. Ya el Congreso en Estados Unidos, algunos republicanos prominentes han demostrado su inquietud con esto. Y el gabinete va a tener que adecuarse a ese discurso, producto además de los resultados de violencia, porque no es solo la persecución en contra de minorías, sino que además el asesinato, la muerte de dos personas, de dos estadounidenses, una mujer y un hombre, ambos blancos, que estaban además manifestándose en contra de la presencia de ICE en Minnesota. Por lo tanto, a mí personalmente no me cabe duda que hay una intencionalidad de persecución, de una suerte de sacralización del discurso de la seguridad a partir de la supuesta amenaza de los inmigrantes, cosa que los números discuten al menos. Ahora, hay una encuesta para que pasemos justamente a ese aspecto político que también nombrabas, el tema de lo que sucede para las midterms elections, las elecciones justamente de medio término, que es cuando se renueva el Congreso y donde se definen los próximos 2 años finalmente de la administración Trump. El 39% de los adultos, según una encuesta de Reuters en todo el país, dicen que aprueban la labor del presidente en materia de migración, mientras que el 53% la desaprueba, y ahí se incluían justamente las acciones del ICE en ese país. ¿Realmente esto lo va a perjudicar, pensando en que las elecciones son más locales, pensando en que no todos los estados han sido intervenidos y lo han sido más la mayoría demócrata, por ende un cambio de escenario no se vería tan brusco? O sea, todo depende de lo que pase de aquí hasta el próximo año con las elecciones de medio de medio término, pero yo creo que sí lo puede perjudicar en la medida en que las encuestas, incluso previas a esta situación de violencia, ya demostraron una cierta baja en la aprobación de Donald Trump, que está, como lo decías tú, alrededor del 39%, y eso eventualmente puede rebotar en un renacimiento de la respuesta demócrata. Los demócratas más se han definido últimamente por grandes disputas internas. Hay un área más bien de izquierda dura dentro de los demócratas, hay otra que es más bien de centro izquierda, hay una que es más bien pragmática, y depende cómo se organicen, pero a mí me da la impresión que al menos la Casa de Representantes y probablemente el Senado tenga mayoría a favor de los demócratas la próxima elección. Y no solo por estas razones de seguridad, sino por el caos en las relaciones internacionales y por algo que Trump ha intentado negar, que es el problema del costo de la vida. La mantención de la inflación, el alza de los precios, el alza de los arriendos, sobre todo en ciudades muy caras como Nueva York, en San Francisco, en la costa este y en la costa oeste de Estados Unidos. Si es que efectivamente los precios se mantienen tan altos como están, estos discursos y estos actos de violencia y este caos interior se va a potenciar, y eventualmente eso puede beneficiar a los demócratas en contra de la estructura ideológica del MAGA, de America Great Again, de Trump, en vista de las próximas elecciones. Yo creo que va a haber una transformación, no sé si mayoritaria en el sentido en el que podrían tener mayoría de los demócratas para ir a un nuevo impeachment, pero sí van a hacerle la vida difícil a la administración en los próximos 2 años, no me cabe duda. Ignacio, ¿se puede hablar de una política bien aplicada o al menos efectiva con lo que sucede con el ICE? Estoy pensando en que ya, perfecto. En Minnesota no están nada de acuerdo. Estuvieron en Los Ángeles, no estuvieron nada de acuerdo. Y en Atlanta también hubo algunas protestas, finalmente algunas presiones. Pero estoy pensando, por ejemplo, en que esto convenza a los Estados Unidos, a los estadounidenses, de que esto es correcto, de que la acción que está realizando el ICE es correcta. ¿Esto se puede finalmente lograr debido a que, por ejemplo, deportaciones masivas no se han visto? Se han habido deportaciones de gente muy violenta, sí, eso no se puede negar, pero no de personas que no tengan registros, pero que tengan un estatus solamente ilegal. Ahí son personas que han pasado de prisión en prisión finalmente, y estamos hablando también de un costo de mantener a esas personas en esas ciudades, de financiar finalmente estos movimientos y estos viajes, por ejemplo, hacia las cárceles. Eso le gusta al estadounidense. Ya se criticaba, por ejemplo, lo que se hacía en política exterior, pero también este costo al estadounidense le puede decir: ojo, estamos gastando mucha plata en perseguir a gente que no la estamos encontrando y que la están protegiendo, tal vez no vale la pena. Sí, tal como dices tú, pasa que el electorado estadounidense está dividido yo diría como en tres grandes bloques. Los pro-Trump, que de ahí no se van a mover, cosa que pasaba más sistemáticamente, que pasa también en Chile. O sea, incluso con los gobiernos de izquierda o derecha, Exacto. hay un grupo de personas que los van a apoyar siempre. Hay un 20-30% que se van a mantener siempre
en la fila de los que están apoyando al gobierno de turno, hay un 30% que apoya a la oposición una gran cantidad de millones de estadounidenses en este caso que no tienen un contenido ideológico definido y que podrían votar un día por Donald Trump y otro día, o antes votaron quizás por Biden y en el futuro podrían volver a votar demócrata o republicano o depende de los nombres que salgan. A mí me da la impresión que lo que al final dicta el comportamiento de esa gran masa de electores, más allá de los que mantienen vigente el discurso de Trump, es el costo de la vida. Si es que eso eventualmente rebota en el bolsillo de millones de estadounidenses, sobre todo si es que se aprueban, por ejemplo, leyes que se están discutiendo en el Congreso en Estados Unidos respecto de los seguros de salud, eso va a hacer más caro el costo de la vida, si es que sube la inflación producto de alguna situación en particular, y si el discurso está centrado en eventualmente atacar a la OTAN o invadir Groenlandia. Imagínate, ya lo que pasó en Venezuela, que fue una gran noticia en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, a una semana o un poco más de una semana ya no se discuten los medios de comunicación en Estados Unidos. Eso son noticias antiguas. Lo que ahora está en la palestra es esta situación de violencia y eventualmente la mantención del costo de la vida que está muy alto. Entonces, el discurso político a mí me da la impresión que es más bien hecho como para los defensores del gobierno, y eso puede alienar, por supuesto, a una cantidad importante de millones de estadounidenses que, incluso si estuvieron dispuestos a votar por Trump durante la segunda elección, perdón, para el retorno de Trump a la Casa Blanca, quizás se pueden cambiar a los demócratas o eventualmente movilizarse a otros grupos políticos, pero efectivamente hay un problema de carácter de elecciones internas, de la situación en cada uno de los estados y de la relación que tienen esos estados con el gobierno federal. Hay un montón de cosas que podrían condicionar el comportamiento de los electores. Yo personalmente creo que más allá de estos casos que son brutales, que son muy violentos, lo que aquí puede pasar es que producto del costo de la vida se modifique la vinculación de ese elector tradicional que votaba por Trump y por los republicanos vinculados a esa estructura ideológica, porque las promesas respecto del crecimiento, de la baja de la inflación, del mayor empleo, incluso algo que comentabas tú recién, el hecho de que hayan habido miles de personas deportadas. Es más, el gobierno de Barack Obama, antes de la primera administración de Trump, fue el gobierno que más ha deportado inmigrantes en la historia reciente. Por lo tanto, esos números se pueden manejar en los medios de comunicación, en las políticas narrativas del gobierno, de los voceros, pero en la práctica creo yo que lo que aquí prima es la estabilidad económica. Bueno, es un tema justamente que tiene estas repercusiones, puede ser más grande que simplemente los enfrentamientos entre personas y también los agentes de seguridad de los Estados Unidos. Ignacio Morales, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, le queremos agradecer por estar con nosotros en Chilevisión Noticias. No, gracias a ti, Pablo, que estés muy bien. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.